¿Has oído hablar del libro ¿Quién se ha llevado mi queso? ¿Crees que la fe puede darnos la fortaleza y la confianza mientras tratamos de enfrentar los efectos de cambios inesperados o no deseados en nuestras vidas o en nuestras carreras profesionales? Hoy, en Maná de Lunes, presentamos ¿Alguien o algo ha llevado tu queso? Una reflexión de Robert Tamasi. Volví a leer el libro clásico ¿Quién se ha llevado mi queso? Del Dr. Spencer Johnson, publicado por primera vez en 1998. Esta alegoría aún resuena para muchos de nosotros actualmente, con el ritmo cambiante de nuestro mundo que parece aumentar a diario y tal vez más en el mundo de los negocios que en cualquier otro lugar. Este pequeño libro continúa a la altura de su subtítulo, una forma asombrosa de lidiar con el cambio en su trabajo y en su vida. Si no conoces la historia, se trata de dos ratones, Sniff y Scurry, y dos personitas, Hem y Haw, que recorren un laberinto en busca de queso. Cuando descubren un lugar donde abunda, vuelven al lugar día tras día disfrutando de su queso. Pero entonces un día el queso simple y sencillamente desapareció. Después de un poco de confusión, desconcertados por lo sucedido con el queso que siempre había estado allí, los ratones comienzan a buscar queso en otras partes del laberinto. Con el tiempo, sus esfuerzos se ven recompensados, ya que encuentran más y mejores quesos que antes. Las personitas, sin embargo, inicialmente se niegan a aceptar que su queso acostumbrado se ha ido para siempre y regresan al lugar día tras día solo para encontrar que no hay queso. Al final, Hem, impulsado por el hambre, decide buscar queso en otra parte del laberinto. Sin embargo, su contraparte, Haw, es terco. Se niega a reconocer que el queso ya no se encontrará en el lugar habitual. ¿Quién movió mi queso?, pregunta repetidamente. Muchos miles de empresarios y profesionales pueden identificarse con la historia del queso. Es posible que su búsqueda no sea un queso real, su queso puede ser más clientes, una carrera más satisfactoria, más dinero, una vida más feliz o algo. Regresar al mismo lugar en busca de este queso cuando el suministro se ha agotado es inútil. La búsqueda del queso debe de seguir un camino entonces diferente. En mi propia carrera, el queso se ha movido numerosas veces. A menudo el cambio ha sido desconcertante. Me sentía cómodo haciendo el trabajo que había estado haciendo. Era familiar, me sentía en control y la perspectiva de hacer un cambio importante era inquietante, por decir lo menos. Las escrituras no hablan específicamente del queso, pero abordan los desafíos de cuando alguien o algo parece que ha movido nuestro queso. Estos son solo algunos ejemplos de cómo la fe puede ayudarnos cuando el queso se ha ido. Número 1. Hay un momento para todo. Pocas cosas permanecen iguales en la vida. El cambio, nos guste o no, es inevitable. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar. Tiempo de derribar y tiempo de construir. Ver Eclesiastés capítulo 3. Número 2. Dios determina cuándo debe de moverse el queso. Cuando el cambio se vuelve necesario, podemos confiar en que Dios ya sabe lo que es mejor para nosotros. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Número 3. Cuando nuestro queso se mueve, suele ser por una buena razón. Dios tiene un propósito general y Él adaptará los cambios que enfrentamos en la vida a su plan general. Pon todo lo que hagas en las manos del Señor y tus planes tendrán éxito. El Señor ha hecho todo para sus propios propósitos, incluso al perverso, para el día de la calamidad. Proverbios 16:13-4. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Proverbios 16:9. Maná de Lunes es un servicio a la comunidad de negocios del Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos. Contáctanos en cbmclatino.com. En España, contáctanos en 3-e.org.